Ok, bueno, hoy hermanos es la última clase y pues la idea es que pues sigamos reflexionando juntos, ¿verdad? En todas estas temas que hemos estado compartiendo, hablando y dialogando. Y como pues estos últimos semanas estuvimos reflexionando sobre algunas cosas, hoy ya prácticamente vamos a cerrar, ¿verdad? Vamos a terminar con dos temas que son muy importantes, que son lo que es las pautas pastorales o ministeriales para saber qué hacer en cuanto a enfrentar todos estos movimientos religiosos contemporáneos a sectas modernas y también cómo poder identificar una secta, ¿verdad? Vamos a cerrar hoy la pinza, por así decirlo, pero antes de eso, yo quisiera pues que hoy nuevamente ustedes dedicaran unos minutos para contestar estas preguntas, ¿sí? Así que las voy a dejar ahí en pantalla, son tres preguntas, vamos a dedicar unos minutos para que ustedes pues puedan escribirlas y dar sus respuestas para que sigamos en esta interacción, ¿verdad? Así que vamos a dedicar unos 10 minutos para eso. La primera pregunta es, ¿de qué manera seguirá preparándose en este tema? Es decir, usted, ¿verdad? Como estudiante, mientras hemos estado en la clase, pues usted ha estado aprendiendo, hemos estado aprendiendo juntos, pero bueno, hoy se termina la clase. Pero es un tema que obviamente por temas de tiempo, valga la redundancia, nos quedaron varias cosas por ahí por fuera, en algunas profundizamos, obviamente podríamos dedicar un solo módulo para cada sección que vimos, ¿verdad? Pero por temas de tiempo no se pudo. Así que la pregunta es, hoy que termine el curso, ¿cómo usted va a seguirse preparando en este tema? ¿Sí? ¿Cómo usted va a seguir aprendiendo de las divergencias, las convergencias de los diferentes movimientos religiosos que hemos visto y otro montón que hay, ¿verdad? Otro montón que hay que pues no los vamos a poder ver todos, pero hay muchísimos más que no podemos meter aquí. Número dos, ¿de qué manera trataría a un familiar o un amigo que practica otra religión? Esto es importante porque de repente usted pues tiene familiares que no son cristianos, pero practican otra religión, tiene compañeros de trabajo, tiene amigos, vamos a decirlo así, y pues es importante saber cómo nosotros los vamos a tratar a ellos de ahora en adelante, usted teniendo este conocimiento. Y número tres, si usted cree que las personas que practican otras religiones serán salvas, desde su percepción, desde lo que hemos visto aquí, ¿qué piensa usted? Si cree que sí, si cree que no, si cree que no, ¿por qué? Si cree que sí, ¿por qué también? ¿Sí? Así que vamos a dedicar unos minutos.
Ok, hermanos, para los que están ingresando, la idea es que podamos tener un tiempo, unos minutos, para dar respuesta a estas preguntas, ¿verdad? Estas preguntas no tienen evaluación, ¿ya? Bueno, al menos el valor es más cualitativo, vamos a decir, para efectos de clase, para poder hacer ese ejercicio de dar respuesta a estas tres preguntas, ¿verdad? Así que tomen su cuaderno, su lápiz, su esfero, como dicen aquí, pues y escriban las respuestas que ustedes creen necesarias o consideran pertinentes para esas tres preguntas para que las dialoguemos. Ok, unos 5 minutitos más. Yo creo que terminé, pastor. Perfecto, hermana Patricia. Esperamos unos 2 minutitos a ver si alguien más terminó para que dialoguemos. Ya terminé, pastor. Perfecto. Gracias, hermana Liliana. Yo también, hermano. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, para que vayamos avanzando, entonces, si nos quieren compartir sus respuestas al grupo para que interactuemos. ¿Empiezo, pastor? Sí, está bien. Sí, dice, ¿de qué manera seguirá preparándose en este tema? Pues yo le puse que investigando, leyendo y buscando información de fuentes recomendadas, pero también conociendo a otras, tratar de conocer a otras personas que practiquen otras religiones para tener más información sobre de lo que ellos creen y cómo se desarrolla. Ok. Y de qué manera te un familiar o amigo que practica otra religión. Le puse por medio de mi testimonio primeramente, y presentándole a Jesús y lo que ha hecho en mi persona y pues darle más que nada
esa información, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cree que las personas que practican otras religiones serán salvas? Yo le puse que solo aquellas que confiesan y creen que Jesús es Dios, o sea, que es el Hijo de Dios, y porque sabemos que Jesús es el camino y la verdad, y solamente por medio de él llegaremos al Padre. Eso es lo que yo puse. Ok, muy bien. Gracias, hermana Cruz. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, pastor. A ver, vamos. La primera pregunta, ¿de qué manera seguirá preparándose en este tema? Yo le puse, pues, seguir investigando sobre el tema y llevarlo a la palabra para saber qué es lo que Dios dice acerca de ello y qué es lo que es correcto y qué no. En la segunda, ¿de qué manera trataría a un familiar y amigo que practica otra religión? Pues primero, con respeto, respetando lo que él cree, ¿no? Y si me da la oportunidad, si me permite compartirle el plan de salvación, y si no, puede respetar, ¿no? su decisión, pero más que nada dar testimonio con mi vida para que pueda él recibir esa palabra, ¿no? Ok. Y la tercera, ¿cree que las personas que practican otras religiones serán salvas? Pues yo creo que no, porque solo en Jesús hay salvación, ya que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra, y no hay salvación en ningún otro. Ok. Gracias, hermana Liliana. Ok, ¿alguien más? Yo, pastor. Vamos a ver. Eso. Ok, dice, ¿de qué manera seguiría preparándose en el tema? Pues investigando, leyendo sobre el tema. El número 2 dice, ¿de qué manera trataría a un familiar o amigo a otro amigo que practica otra religión? Pues con respeto primero y preguntarle si él está seguro de lo que de lo que le están predicando y claro, también hablarle del cristianismo, informarlo y decirle que pues que en mi vida ha habido un cambio, decirle mi testimonio, cómo mi vida, ellos me conocieron de una manera muy diferente y ahora es otra historia, ¿me entiende? Pero todo el tiempo con respeto. Sí. Ok, ¿cree que las personas que practican otras religiones serán salvas? Si ellos tienen a Jesús como su único salvador, sí, pero si no, pues eso ya es otra historia. Ok, ya. Muy bien, gracias. Una última persona. Sí. Me escucha, pastor, estoy teniendo problemas ahí con... Ahí le escuchamos, Daniel, ahí está bien. ¿De qué manera? Pues seguiría preparándome, pues conociendo diferentes culturas, otras religiones diferentes a lo nuestro, pero siempre preparándome en lo que yo creo, si no voy a no terminar creyendo en lo que otros creen. ¿De qué manera trataría a un familiar o un amigo que practica otra religión? Pues primeramente comprendiendo que no todos piensan igual que yo, siempre presentando el plan de salvación a través de Jesús, y me gusta bastante las opiniones que han dado los otros hermanos a través de nuestro testimonio, que creo que es un elemento muy importante. Y si creo que otras personas que practican otra religión serán salvas, pues si en esa religión no creen que Jesús es o sea, que la salvación es a través de Jesús, lo dudo mucho. Ok. Ya, gracias, Daniel. Muy bien. Maggie. Bueno, para mí la primera pregunta es igual, yo creo que un poquito similar, igual que todos.
Creo que seguir estudiando las diferentes religiones como lo hemos estado aquí y claro, buscar las herramientas como personas como usted que ya tienen mucho estudiando, los que son teólogos y aún así lo que he estado mirando que de todos modos hay diferentes opiniones, diferentes respuestas todavía, pero al final de cuentas todas llegan a concluir lo mismo, seguir de esa manera. ¿De qué manera trataría un familiar? Qué chistoso que lo pregunta, porque de hecho yo estoy batallando con eso. Todavía Interesante. es católica, yo ya no bailo, ya no escucho música del mundo y para ellos eso es definitivamente un culto que dicen que ya no es mi religión, sino un culto. Y es un poquito difícil tratar de convencerlos, pero al final de cuentas yo creo que esto es algo con lo que vamos a estar batallando y es una manera para practicar y yo sé, como dicen muchos, a través de nuestro testimonio, a través de nuestros cambios propios, hasta mis propios hijos creo que los voy a poder convencer. ¿Qué es lo que creo? Si las personas que practican otras religiones serán salvas, pues la palabra de Dios misma dice, nadie llega al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo y creo que igual tenemos que tener esa amabilidad de explicárselos porque al igual que muchos no saben en realidad y yo sé que va a haber una política, pero creo que Dios nos va a dar la suficiente sabiduría para poder convencerlos o tratar de que esa espinita les quede y probablemente crean lo que estamos diciendo y seguir practicando en eso. Gracias, Maggie. Bueno, hermanos, yo creo que algo que también nosotros necesitamos tomar en cuenta, ¿verdad? Bueno, dos cosas. La primera es que nosotros necesitamos dejar de ser tan pretenciosos y querer hacer la obra que el Espíritu Santo hace en el ser humano. De hecho, la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y juicio. Ninguno de nosotros puede convencer a alguien, puede impactarles nuestro testimonio, puede contribuir, puede ser útil, no digo que no, pero al final el que convence de pecado es el Espíritu Santo, ¿verdad? Obviamente, no vamos a negar que el Espíritu Santo nos utiliza, ¿verdad? Somos herramientas en sus manos, pero mientras nosotros podamos predicar con nuestra vida, que nuestra vida sea el mejor sermón, decía un famoso predicador, que nuestra vida sea ese heraldo, sea esa carta abierta en la cual nosotros podemos demostrar con nuestros actos. Y de hecho, me gusta mucho cómo le hizo un teólogo, dice que nosotros los cristianos, en vez de hablar tanto de Dios, lo que tenemos que hacer es practicar a Dios, demostrar a Dios con nuestros actos, la practio Dei que dice él. Entonces, en este caso, mientras nosotros más demostremos a Dios con nuestros actos, la gente realmente va a ver a Dios en nosotros, ¿sí? Eso por un lado. Y lo otro es que, obviamente, cuando ya hablamos de un pluralismo religioso, ¿verdad? Que es un mundo donde hay toda una corriente religiosa que de alguna manera nos encontramos en diferentes estadios, ¿verdad? Nos encontramos de repente en los mismos países, en las mismas ciudades, en las mismas familias. Hay que tener tolerancia, hay que ser tolerantes con estas cosas, ¿verdad? Y me acuerdo que había unas palabras de uno de mis profesores en Puerto Rico que decía, nosotros los creyentes necesitamos cambiar el discurso que hemos tenido porque es un discurso ofensivo en muchas ocasiones. Mire que, y no digo que está mal, ¿verdad? Pero a veces son elementos que nosotros los utilizamos con demasiado entusiasmo, voy a decir, sin tener en cuenta la conciencia social de nuestros pueblos, como por ejemplo, a veces nosotros decimos, vamos a conquistar. Y esa palabra conquista es una palabra que tiene una connotación bastante violenta y bastante agresiva, especialmente en nuestros países de Latinoamérica, Suramérica, Centroamérica. Nosotros llevamos siglos de ser conquistados por otra cosa. Entonces la gente ya está cansada que la estén conquistando. Y este profesor decía, el discurso de la iglesia, el discurso del cristianismo en pleno siglo XXI debería de ser,
vamos a servirle al mundo, vamos a acompañar al mundo, vamos a hacer sal y luz. Ya no solo es un tema solo de conquista, eso por un lado. Y por otro, se habla también hoy en día de lo que es el ecumenismo. El ecumenismo lo que busca es la unión de todas las religiones, ¿sí? Eso va a ser imposible. No puede haber unión doctrinal ni teológica en toda la cantidad de religiones. Pero fíjense, esa es una de las aristas del ecumenismo. Cuando uno estudia un poco más el ecumenismo, se da cuenta también que tiene unos elementos sociales, ¿ya? Por así decirlo, digamos que con los musulmanes, con los adventistas, con los testigos de Jehová, con los de la nueva era, jamás vamos a empatar en ideología filosófica, teológica, bíblica, cristiana. Somos como el agua y el aceite. Pero el ecumenismo en algún momento busca también el bienestar social. Es decir, si Daniel es católico y yo soy cristiano evangélico, y en la comunidad que nosotros vivimos hay una familia que necesita techo, que necesita alimento, que necesita cobijo, yo no le voy a decir a Daniel, bueno, mire, ¿quién le va a llevar esos productos de primera necesidad? ¿Usted o yo? No, nos ponemos de acuerdo, porque vemos el aspecto humano. No importa si él se va a la iglesia católica o si viene a la iglesia cristiana. Nosotros como creyentes necesitamos ver al ser humano integral, ¿sí? Ya después el Señor sabrá al que estamos visitando con quién se va, ¿verdad? Y qué es lo que hace el Espíritu Santo, si se lo jala para la católica o se lo jala para la cristiana evangélica. Pero imagínense esas discusiones tan triviales que a veces tenemos y el pobre aguantando hambre, aguantando frío. No. Entonces, lo importante es ver al ser humano. Esas dos cosas. Es importante que partamos de ahí. Ok, vamos entonces hoy a avanzar con los temas que tenemos. Las sectas. Vamos a aterrizar hoy con este tema de las sectas. Todas las que vimos son una secta, ¿sí? Ahora, ¿qué es una secta falsa? ¿Por qué la idea de una secta falsa? Porque miren, les voy a decir algo. Quise poner esa palabra, una secta falsa, porque hay otras personas que dicen que nosotros somos una secta también. Y si hilamos fino, pudiéramos decir que en algunos momentos el cristianismo, la iglesia ha caído en un sectarismo de manera episódica, de manera temporal, por algunas características, pero no somos una secta, ¿verdad? Pero ¿qué es una secta falsa? Como ya lo hemos venido viendo y analizando todos estos movimientos. Bueno, hay un famoso escritor, pensador, que habla lo siguiente, Josh McDowell y Don Stewart, dice que es una perversión, una deformación del cristianismo. Como tal, rechaza las enseñanzas que la iglesia cristiana ha sostenido a través de la historia. Por eso usted se fija que todas las religiones o las sectas que hemos estado viendo es como que tienen un cristianismo, pero un Frankenstein. Tienen un cristianismo distorsionado. No es el cristianismo bíblico. Es más, de hecho, desde algunos movimientos que hemos visto, el cristianismo pareciera que es el que más ausente está, ¿sí? Porque hay experiencias personales que lo vamos a ver más adelante. Y rechaza las enseñanzas de la iglesia, hablando de la iglesia en general, ¿verdad? Como por ejemplo, la iglesia tiene ciertos rituales, voy a decir que son eclesiásticos, que son protocolarios, que han sido históricos, como por ejemplo la cena, el bautismo, un libro sagrado. Ustedes se fijan en lo que hemos venido viendo, pues cada quien se inventó su libro, cada quien se inventó su propio ritual, cada quien se inventó su propia doctrina, su propia teología, y pues eso se va alejando de lo que es el cristianismo en sí. Otra característica es que identifican a un grupo como una secta falsa que se compone de personas que siguen ciegamente a un innovador de doctrinas e ideas. El hombre del siglo XXI tiene una necesidad increíble de lo nuevo, ¿sí? Parece que lo que es un poquito viejo, ya sea en cuanto a uso, a funcionalidad, y a lo histórico, como que le tiene cierto recelo, como que le gusta lo más nuevo. De hecho, en algunos círculos se ha tratado de cambiar esa forma que nosotros hablamos de Viejo y Nuevo Testamento. Se habla de primer pacto y segundo pacto en algunos círculos teológicos, ¿verdad? Porque la connotación de lo viejo trae como ese sesgo y ese prejuicio de algo que ya no sirve, que no es útil. Y el ser humano de hoy en día está ávido, está hambriento de cosas nuevas. Si usted se fija, los cambios, bueno, eso decían los sociólogos antes, ¿verdad? Que se daban los cambios en la sociedad cada 10 años.
Los cambios profundos en la sociedad se daban cada 10 años. Después empezaron a ver otros elementos a analizar y dijeron, no, hay cambios que se están dando mucho más rápido, se están dando cambios en 5 años. Y eso se fue actualizando en 3 años, en 2 años, en 1 año. ¿Sabe qué están diciendo hoy en día? Los cambios sociológicos en cuanto al ser humano perteneciente a una sociedad se están dando cada 6 meses. Cada 6 meses el ser humano está cambiando. Y mire cómo este cambio o esta necesidad, entre comillas, por lo nuevo, está inmersa en una cantidad de cosas. Le voy a poner un ejemplo. Con la tecnología, usted y yo necesitaríamos tener mucha plata o qué sé yo, ser unos locos con la tecnología para estar al día hoy. Porque cada cierto tiempo usted compra un iPhone y en 1 año o en 8 meses ya sale el nuevo iPhone y lo único que le cambian es una que otra cosita. Usted ve que con las computadoras, pues un tiempo tiene cierto procesador, pero después le ponen uno más rápido. Usted ve que ahora todo es smart, celulares smart, televisores smart, lavadoras smart, y les va a parecer loco lo que les voy a decir. En una ocasión fue una conferencia de parejas donde yo era el conferencista con mi esposa y en la habitación que nos hospedaron había un inodoro smart. Nunca supe cómo se usó eso. Tuve que usar otro inodoro porque no sé, me daba miedo a esa cosa. Todo es smart y todo es rapidísimo. El ser humano trata de buscar cosas nuevas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, como estas sectas, que lo vamos a ver más adelante, también todo el tiempo están cambiando sus discursos, están cambiando su forma de llegar a la gente que quieren ganar. Eso también como que es un plus, ¿verdad? Es como un plus. Y miren lo que le voy a explicar. No recuerdo exactamente cómo se llama, pero por ahí surgió hace un tiempo el misionero en las redes, que fue un joven católico. Ustedes los pueden buscar por ahí, que creo que no sé si fue que lo canonizaron o algo por ahí, no recuerdo bien la historia, pero que él fue un joven argentino, si no me equivoco, súper misionero en las redes, decían. Entonces, todos estos cambios también son como un caldo de cultivo para el hombre moderno. ¿Por qué? Porque el hombre moderno quiere todo lo nuevo, no quiere lo viejo, ya tiene algo, se aburre. Entonces, es como un elemento como de oferta y demanda, ¿verdad? Entonces, por eso estas sectas, de alguna manera, pues se componen de esa forma. Y lo otro es que, pues, en esta época, a pesar de que estamos en la era de la información, por así decirlo, el ser humano del siglo XXI no sabe filtrar correctamente la información. Mire que hay mucha gente que dice, yo pues estoy a un clic del mundo para saber lo que usted quiera. Y es cierto. Usted pone en Google cualquier cosa, lo que le diga, usted le dice a Alexa, a Siri, al otro, al Bixby que tienen los sistemas Android, y le da una cantidad de información. ¿Por qué? Porque la crisis hoy en día no es del saber, sino del ser, ¿ya? Y al tener tanta información, de hecho, se ha dicho que la tecnología ha venido a hacer al ser humano perezoso y ha venido a afectarle sus capacidades cognitivas de criterio, y por eso es que son presa fácil. ¿Por qué? Porque siguen ciegamente a un innovador de doctrinas, de ideas, ¿ya? Alguien salió por ahí y dijo, bueno, yo soy el Cristo, yo soy el enviado, los billetes hablan, yo tuve una visión de que fui al cielo, yo tuve una visión de que fui al infierno. Hay un montón de gente pseudo intelectual que con muchos discursos bonitos, con mucha elocuencia, con mucha oratoria, convencen a mucha gente, ¿sí? Entonces, esa es una de las características de lo que son una secta. ¿Cuáles son las características en sí? Bueno, número 1, son fundadas por hombres que proclaman una nueva verdad. Miren lo que estamos diciendo. La Biblia dice que no hay una nueva revelación, sino que Jesús es la última revelación del Padre. Como decía Carvar, un teólogo, Jesús es el prisma de Dios. Y de hecho, usted encuentra textos en la Biblia que si alguien viene con un mensaje diferente, pues que no lo escuchemos, que no lo tomemos en cuenta. Y la característica de esta gente de las sectas es que ellos dicen tener una nueva verdad. Son los iluminados. Y ahí es muy peligroso porque desde la experiencia podemos decir muchas cosas.
De repente yo, por mi experiencia con Dios, puedo decir, bueno, Dios a mí me mostró, a mí Dios me enseñó algo nuevo para poder llevar a la congregación a esto, a lo otro. Y el apóstol que hablábamos, ¿verdad? Que habla de la maternidad de Dios, que habla de la feminidad del Espíritu Santo. Él dice eso, es que a mí Dios me reveló este misterio y me dijo que la gente no me iba a creer. Y aquí hay que hacer una diferenciación en el aspecto teológico y bíblico. No hay una nueva revelación, no hay revelación ya más que Jesucristo. Lo que hay es iluminación, que es que Dios nos ilumina el entendimiento para poder comprender las verdades bíblicas, que eso es lo que dice la teología judía. El Espíritu Santo ilumina la mente del ser humano para comprender las verdades eternas de Dios. Pero si en este caso alguien sale con un mensaje diferente de que él tiene una nueva verdad, una nueva revelación, es como que nos va dando pistas, ¿sí? Nos va dando pistas de todas estas cosas. Número 2, reinterpretan la Biblia para que ésta esté de acuerdo con sus nuevas enseñanzas. Es decir, ellos no se someten a la Biblia. Ellos no dejan que la Biblia le hable. Ellos no dejan que la Biblia los corrija. Ellos están por encima de la Biblia. Ni siquiera es como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica decía, la Iglesia está por encima de las Escrituras. ¿Ya? Que ese era el debate con Lutero, ¿verdad? Lutero decía, nadie puede estar por encima de las Escrituras, y Lutero decía en sus debates, la última corte de apelación para la voluntad del hombre no es la Iglesia, sino las Escrituras. Pero en este caso, estos hombres, estas sectas, reinterpretan la Biblia para que se acomode a su mensaje, ¿sí? Y lo hemos visto aquí en algunos ejemplos, como los que yo le mencionaba, de un famoso apóstol que decía que el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén fue que nos dieron el diezmo, ¿sí? Cosa totalmente alejada de lo que es la correcta interpretación de la Biblia. Podemos ver cualquier otra cantidad de personas también que han dicho un montón de cosas y tratan de moldear la palabra. Entonces, si usted ve que esas personas están utilizando la Biblia a su conveniencia, están utilizando la Biblia con malas intenciones, esto como que nos va dando pistas, ¿verdad? Nos va dando como señales de que puede ser que estemos ante alguien que tiene un pensamiento sectario o pertenece a alguna secta, ¿sí? Número 3, ponen demasiado énfasis en algunas doctrinas bíblicas y pasan por alto otras, y otras las rechazan. Perdón, se me fue el lado ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un principio en hermenéutica bíblica y en exégesis, y es que usted no puede hacer doctrina de un solo verso bíblico, ¿sí? Usted no puede hacer doctrina, tiene que comparar con otros textos, porque la Biblia tiene un solo mensaje que cuando usted lo estudia libro por libro, cuando usted lo estudia de manera sistemática, metodológica, se va a dar cuenta que concuerda una cosa con la otra. Pero hay personas que sacan de contexto, sacan de su forma literaria algunas historias de la Biblia, algunos versos de la Biblia, como por ejemplo, imagínense que alguien dijera aquí, no, pero es que la Biblia dice que Abraham tenía a su esposa y después tuvo otra sierva. Mire, si Salomón tuvo tantas mujeres, entonces yo también puedo ser una persona promiscua y puedo creer en la qué sé yo, en la poligamia, esto, en lo otro, pero debe compararlo con otros textos de la Biblia, ¿sí? Pero hay personas que lo sacan de contexto. De un verso hacen una doctrina, de una idea establecen una metodología, una forma muy particular de poder manipular la palabra de Dios y establecer nuevas ideas, ¿verdad? Y pues cuando vemos el contexto de la palabra, pues lo vemos de manera diferente. Yo les quiero hacer una pregunta, porque he escuchado tantas cosas, ¿verdad? Alguna gente que me dice, no, pero es que yo como quiero ser como Jesús y Jesús no se casó, pues yo no me voy a casar. ¿Qué piensan ustedes de ese argumento? ¿Por qué Jesús no se casó? Yo pienso que Jesús no se podía casar porque es santo, puro y no podía relacionarse con las cosas del mundo. Y también a las personas que quieren parecerse a Jesús, pues no lo van a lograr
Y hasta Pablo decía, si no tienes el don de la abstinencia, mejor cásate para que no te quemes, pero es muy, esa idea es muy errada. Ok, sí. Totalmente, es errado, ¿verdad? Y hay gente que dice eso. Yo he escuchado gente, no, si Jesús no se casó. Y alguna gente dice, no, yo por eso no me caso, porque Jesús era sabio por los problemas. Gente que se pone a inventar un montón de cosas, ¿verdad? Pero el tema de las sectas, pues tienen esa característica, sacan de contexto algunas verdades bíblicas. Número 4, algunos emplean engaño en sus actividades proselitistas, ¿sí? Manipulan mucho a la gente. Y obviamente la gente está, miren, hoy nuestras sociedades, amados hermanos, en el mundo, voy a decir, necesita una voz de esperanza, necesita una voz de cambio, de transformación, porque si ustedes se fijan, el panorama mundial, lo vamos a decir de esta manera, es bastante fatalista y catastrófico. Mire, yo no sé cuánta gente ya va muerta en Turquía por el terremoto. No sé cuántas son, van varios miles. Ahorita acababa de ver la noticia de que esa nube roja que apareció en Turquía, apareció en Argentina y están asustados porque dicen que hay una tecnología HARP ahí, los que creen en la teoría de la conspiración y todas estas cosas. Alguien me hablaba de allá de Estados Unidos y me decía, pastor, estoy preocupado porque del año pasado se está hablando de una recesión económica. Ustedes pueden ver que por allá hubo algo, no sé, un incidente que decían que era peor que el de Chernobyl en uno de estos países, con un montón de cosas. Usted ve la guerra de Ucrania con Rusia. Es un panorama fatalista, un panorama bien complejo. Y estas sectas tienen esas artimañas y esa forma tan sutil de manipular porque tienen un discurso bonito al oído, ¿sí? Tienen un discurso bastante particular que es como un tipo de atracción a aquellos que los escuchan, porque la gente está desesperada. Que a quién no le va a gustar que le diga, mire, venga al Señor y todos sus problemas se van a acabar. Venga al Señor y todo lo que usted ha pasado con su familia, todos sus problemas se van a acabar. Y todos esos elementos proselitistas, ¿verdad? Todos esos protocolos, todas esas formas que hace esta gente para poder engañarlos, e incluso que a veces hasta le ponen precio a los milagros, le ponen valor al obrar de Dios, y pues tienen esas artimañas, vamos a decir, para engañar a la gente. Número 4, introducen una autoridad ajena a la Biblia, ¿sí? Como ya lo vimos anteriormente, pues ellos no se conforman con lo que la Biblia dice, sino que ellos también quieren tener el mismo poder y la misma autoridad. Rechazan las doctrinas bíblicas de la Trinidad y la deidad de Jesús. Eso es bien interesante porque la mayoría de estas sectas y religiones, lo vamos a decir, tienen serios problemas con la Trinidad. Y tienen serios problemas con el tema de que Jesús era hijo de Dios. Y que ese hijo de Dios murió por nosotros en la cruz. Y míranos los argumentos que utilizan ellos, algunos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios muera por nosotros? ¿Ya? Si nosotros decimos que Jesús era Dios, ¿cómo es que Dios pudo morir por nosotros? Incluso en la teología cristiana hay un debate si en la cruz murió el Jesús humano o el Cristo Hijo de Dios. ¿Quién creen ustedes que murió ahí? ¿Quién creen ustedes que murió? Pastor, el Hijo de Dios. Ya, el Hijo de Dios, pero si me dice que el Pastor, Hijo de Dios, entonces sí. Pastor, Sí. fue el Hijo de Dios convertido en hombre. Ya, está bien. Yo no tengo problemas con que el Jesús humano haya muerto. ¿Ya? Pero mire cómo es el juego teológico. Si usted me dice, hermano, que Cristo, el Hijo de Dios, murió, pues entonces no era Dios, porque Dios no puede morir. Y si me dice que fue Jesús el humano, entonces quien murió por mí fue un hombre, no el Hijo de Dios. Entonces, al final, ¿quién murió por mí? ¿El Jesús humano o el Cristo Hijo de Dios? A ver, ¿quién se quema? ¿Quién se quema? Dios mandó a su Hijo para ser encarnado en un cuerpo humano, ¿no? Sí. Para traer
la sana doctrina y que nosotros podamos seguir seguir hacia adelante con él, ¿no? Porque él aún sabiendo que lo iban a crucificar, se dejó crucificar. Ajá, ok. Ya. No sé. Está bien, entonces. Allí está la polémica de nuevo, pastor, porque técnicamente si estamos también hablando nosotros de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, creo que Dios fue muy perfecto en cómo lo hizo. Simplemente vuelvo a regresar a lo mismo. Los polémicos somos nosotros. A veces queremos tomar el papel de Dios y en realidad nosotros no estamos para eso. Solamente Dios. Por eso siempre yo le digo a las personas, estoy tan agradecida con Dios que me pone a prueba, porque así yo sé dónde yo voy y la cercanía que yo tengo con Él. Creo que muchas de las veces, porque sabemos que no somos perfectos, sabemos que hay muchas cosas que hay veces como situaciones trágicas que suceden o X cosa que dice exactamente como ahorita lo que está pasando en el terremoto de Turquía. Perfecto ejemplo. Muchas personas que dicen, sí es Dios, ¿por qué no evitó eso? ¿Por qué permite niños inocentes, niños X cosa? Entonces yo les digo, yo no soy nadie para cuestionar lo que Dios hace. Dios es perfecto en todo momento. Como dicen, a veces arriesga unas almas para rescatar muchas más. Y el propósito en realidad es eso, aunque es triste, ¿verdad? Pero yo pienso que volvemos a lo mismo. Nosotros queremos agarrar ese papel de Dios y nunca lo vamos a hacer. Sí. Y miren, hermanos, acuérdense de esto, ¿verdad? Que siempre hay gente que, bueno, hoy en el día que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo, hay mucha información. Perdón, de hecho hay algunos escritos que en su tiempo fueron muy importantes, como un libro que se llama La Conspiración de Pascua, que establecía, según el escritor, ¿verdad?, que Jesús no murió en la cruz, sino que fue que lo drogaron a él, le dieron un tipo de brebaje de mandrágoras, lo sedaron y después los discípulos lo bajaron, ¿ya? Eso es por un lado. Por otro lado también, ¿qué hacemos con aquellos argumentos de la gente que dice, no, pero es que hay varias tumbas en el mundo de Jesús? De hecho, en Japón, en Rosabal, en varios lugares hay varias tumbas de Jesús, ¿sí? Entonces, una persona le puede decir, ¿cómo tú me vas a decir que Jesús resucitó si hay varias tumbas de Jesús? Y eso ya pues se refutó, ¿verdad? Porque el nombre de Jesús en aquella época era un nombre muy común y obviamente pues no es el Jesús nuestro, sino que era otra persona que se llamaba Jesús. Y con el tema de la conspiración de Pascua es complicado poder sostener que fue de esa manera por todo lo que se armó, por así decirlo, en el sacrificio de Cristo con el tema de los soldados romanos. Sí, Pastor Gabriel. Pastor, entonces aquí ese sería el propósito de la clase que estamos tomando, ¿no? Conocer perfectamente diferentes religiones y conocer perfectamente la palabra. En la pregunta que usted hace, ¿quién murió? Filipenses 2 dice que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó una forma de hombre para morir por nosotros. Entonces es bueno tener el conocimiento de lo que piensan o el pensamiento de otras personas, otras religiones, para poder nosotros formular nuestra idea. Porque usted empezaba diciendo, ¿qué respuesta vas a dar? Si te hacen una pregunta, ¿qué respuesta vas a dar? Y si te saltan con otra pregunta, por eso es necesario conocer la palabra y saber dónde uno está cimentado. Preguntaba también, ¿por qué decidiste ser cristiano? ¿Por qué decidiste tener la religión que tienes? Entonces es necesario conocer todo un contexto para poder tener respuestas para todo, ¿no? Totalmente de acuerdo, pastor. Sí, muy bien. Ok, avanzamos. Número 6, cambian de tiempo en tiempo sus doctrinas y prácticas. Si ustedes se fijan, vimos unas religiones que decían, bueno, a tal fecha iba a venir el Señor, no vino, ay, nos equivocamos, vamos a la siguiente. Se equivocaron. Ahora, pues, la doctrina es esta, pues la doctrina, vamos a cambiarla, como en el caso de la nueva era, ¿verdad? Que es una filosofía, vamos a decir, cambiante todo el tiempo, que es muy camaleónica es la palabra, ¿verdad? Pueden creer en una cosa, pero si les conviene creen en otra, dejan esto, toman lo otro. Entonces, es muy cambiante. Si usted se fija, nuestra religión, nuestra fe, como lo hablábamos en su momento, no ha cambiado. Nosotros, y ustedes lo rectifican hoy, el discurso que nosotros escuchamos es que Jesús
es el único medio de salvación. No hemos cambiado nosotros en ningún momento, ni siquiera desde nuestra interpretación, y hemos dicho, no, ¿saben qué? Yo creo que Jesús sí salva, pero de repente es como que María también es salva. Y fíjense que es curioso porque hay otros evangelios apócrifos, se llama esto, el evangelio de Judas. En el evangelio de Judas, que ustedes lo pueden buscar en Google, parece que en ese evangelio Judas no es el malo. Judas es el bueno y Judas es cosalvador con Jesús. Porque en el evangelio de Judas, Judas anima a Jesús para que haga la revuelta, como que Jesús estaba dudando si iba a la cruz o no iba a la cruz, y Judas pues le dice, bueno, se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Bueno, pero para eso veniste, hagámoslo, todo va a salir bien. Y Judas convence a Jesús para que vaya a la cruz. Y la reflexión es, si Judas no motiva a Jesús, Jesús no va a la cruz. Es decir, Judas es cosalvador de la humanidad. Mire qué interesante. Es un evangelio apócrifo, ¿verdad? Como hay otro montón también. El evangelio de la natividad, los evangelios de la infancia, el evangelio de Tomás. Hay una cantidad de libros y literatura que obviamente no entró en nuestro canon, pero que también hay gente que puede decir, no, pero en tal literatura que yo consulté decía esto. Y usted, como dice el pastor Gabriel, sí, tiene razón, eso dice en ese libro, pero esos libros no entraron al canon porque fueron recientes, fueron descubiertos recientemente. Y le doy yo la clave. Si todos esos evangelios, de hecho, le cuento, según estos libros, existió un cuarto rey mago, ¿sí? Que se llamaba Artaban. Y dice la tradición que él se perdió, que llegó después, y eso está registrado en la historia. Y en este caso, si usted tiene el conocimiento, como es el pastor Gabriel, sí, tiene razón, eso está en tal libro, en el evangelio, esto, lo otro, pero no se toma inspirado, no se toma canónico porque se encontró en el siglo 8, siglo 9, siglo 10. Si alguien le dice que hay algo diferente de los evangelios que nosotros tenemos escrito del siglo 2, 3, antes del 4, ahí sí deberíamos de preocupar. Pero ninguno de esos libros fue encontrado antes del siglo 4, todos fueron del 4 en adelante. Y hubo mucha literatura que se escribió después. Entonces, no entró en el canon. Pero es importante lo que dice el pastor, conocer esas doctrinas, ¿ya? Vamos un poquito más adelante. Número 7, enseñan la salvación por obras. Es decir, usted puede tener la salvación y ganado el cielo si usted se porta bien, ¿sí? Ahora, mire qué interesante. Alguien le puede decir, pero explícame por qué Santiago dice que las obras son importantes y por las obras pareciera como que yo me salvo. Como dice el pastor Gabriel, ¿qué le diríamos ahí? Sí, pero es que las obras de las que habla Santiago no necesariamente son las obras como nosotros las entendemos. La fe sin obras es muerta, es decir, a la fe tenemos que ponerle acción. Y mire, el creer es una acción, ¿o no? Claro, es una acción. Es una obra intangible, cognitiva, porque usted cree. Entonces, hay gente que puede decirle eso, no, pero en el libro de Santiago dice que por las obras, que eso, sí, pero hay que ponerlo en el contexto. Y de hecho, el libro de Santiago fue uno de los libros que costó que entrara al canon porque había esa discusión. Porque al no estudiarlo bien decían, pero ¿cómo es que el mensaje de Santiago que dice que las obras son importantes no contrasta tanto con el mensaje de la gracia? Pero no hay contradicción, ¿sí? Porque el creer es una obra, ¿sí? Vamos un poquito más adelante. Algunos rasgos psicológicos, ¿verdad? Que es necesario que nosotros podamos tomar en cuenta con este tema de las sectas. Número 1, la infraestructura de creencias que tienen las sectas falsas se caracteriza por la mente cerrada. Lo que en psicología se llama un pensamiento rígido, lo que en psicología se llama un pensamiento nuclear, creencias irracionales, ¿ya? Como bien lo hemos visto aquí, no hay forma que usted pueda discutir con el iluminado, no hay forma que usted pueda discutir con el maestro, no hay forma que usted pueda mencionarle su punto de vista. En pocas palabras, lo voy a decir como dice un escritor, lo castran mentalmente, ¿sí? Usted no tiene derecho a pensar. Y hoy en día, déjeme decirle que esa es una de las crisis que tenemos a nivel cognitivo. ¿Por qué? Porque el ser humano
no le gusta pensar, no le gusta tener ese esfuerzo de analizar, de criticar, de evaluar, de examinar y poniéndole contexto bíblico, de escudriñarlo todo y retener lo bueno, como dice el texto. El ser humano se cree muchas cosas, ¿ya? Y pues porque se ha vuelto perezoso, porque tal vez quiere evitar la fatiga, porque también el hecho de poder poner a alguien desde una secta como el iluminado, psicológicamente como que el ser humano se siente como de una menor categoría, porque él no es el iluminado, ¿sí? Entonces, se caracterizan por una mente cerrada, un pensamiento rígido, unos paradigmas, vamos a decir, demasiado fuertes, que es difícil que cambien. Hay un concepto en psicología que se llama la fusión cognitiva. Es decir, las personas que son parte de una secta o que representan una secta creen que lo que piensan es una verdad absoluta. A tal grado que dicen, no, ustedes los cristianos evangélicos son los que están equivocados, yo no. Lo piensan y así lo ven en la realidad. Los que se van a ir al cielo son los que creemos en María, los que nos vamos a ir al cielo somos los que creemos en Mahoma. Esa fusión cognitiva, ¿verdad? Hablando del aspecto psicológico. Gente muy, pero muy cerrada. Número 2, los adeptos aceptan las doctrinas de la organización sin ser analizadas y cuestionadas. Mire, no tenga miedo usted de cuestionar. No tenga miedo usted de preguntar. El tema es que nuestras sociedades y nuestras iglesias, vamos a decir, no tenemos ese espacio. Y Josh McDowell, hablando un poco en otro tipo de material, en un libro que él tiene que se llama ¿Es bueno, es malo?, que se los recomiendo, él dice, el problema de nuestra sociedad es que le decimos qué pensar y no le enseñamos a pensar, ¿sí? No se sienta mal usted si tal vez está escuchando al predicador, está escuchando al maestro y está cuestionando, ¿será que lo que el profe me dice es cierto? ¿Será que lo que el pastor está diciendo es cierto? ¿Será que lo que me está diciendo este fulanito, este menganito es cierto? ¿Será que lo que me está diciendo pues puede ser verdad, una ficción, es un embuste, es una mentira, es una exageración? Cuestionar las cosas. Existe lo que se llama la hermenéutica de la sospecha, es decir, yo voy a sospechar de todo hasta sacar mis propias conclusiones de la evaluación que hago de lo que me están diciendo, lo que estoy viendo, ¿sí? O estoy escuchando o me están diciendo. Es muy importante tener ese espíritu crítico en el buen sentido de la palabra. Ser críticos no es lo mismo que caer en el criticismo. El criticismo es aquella forma de criticarlo todo. Eso es lo que es negativo, pero ser críticos es muy diferente, ¿sí? Pero necesitamos cuestionar todas estas cosas que nosotros vemos, escuchamos, nos comunican. Número 3, los líderes interpretan las ideas tomando como su fuente la Biblia o las enseñanzas del fundador. Mire que lo ponen al mismo nivel, ¿sí? La palabra y el fundador, es decir, la palabra de Dios es importante, pero también es importante la palabra del fundador. Ejemplo, José Smith, lo que vimos. Ejemplo, la hermana White. Están ahí, a la par, ¿ya? Y lo curioso de esto es que en teoría la Biblia es importante, pero es más importante lo que diga el fundador. Para sus seguidores la autoridad absoluta se encuentra en ellas. Ellos son la última corte de apelaciones. Número 4, paulatinamente se efectúa una forma de lavado de cerebro, que esto es es un dicho muy popular, ¿verdad? Lo que hay es una manipulación, lo que hay es un tipo de sutileza, lo que hay es un tipo de malicia, voy a decir, con ese tema de poder reprogramarlos cognitivamente, si puedo utilizar un término, en que las ideas son grabadas en la mente del adepto. Mire, le va a parecer raro lo que le voy a decir, pero es que la gente, tanto que escucha algo, bueno, y de hecho hay un argumento que dice que hay gente que se repite una mentira todo el tiempo, que al final la termina aceptando como si fuera una verdad. Por ejemplo, no es cierto que a nosotros que estamos en la religión cristiana, que pertenecemos a una iglesia, que tenemos un pastor y escuchamos todos los domingos un mensaje de motivación, un mensaje de edificación,
perdón, un mensaje de desafío, un mensaje a tener fe. ¿No es cierto que nosotros todo el tiempo estamos hablando de eso, de tener fe, de tener paz de Dios, de que Dios va a proveer, de que Dios es bueno? Porque todo el tiempo estamos escuchando eso. Y podemos estar enfermos, podemos estar en crisis, podemos estar le dicen en mi tierra de La Plata, chiros, dicen aquí en Ecuador, pero creemos que Dios nos va a prosperar. Podemos estar enfermos y creemos que Dios nos va a sanar. Podemos pasar por una situación difícil, pero creemos que Dios nos va a sacar. Porque es lo que venimos escuchando. No sé si algunos desde niños. ¿Desde cuándo usted viene escuchando que Dios es bueno, que Dios sana, que Dios salva, que Dios le escucha? Y usted cree que Dios le escucha. Y usted cree que Dios le va a ayudar a salir adelante. Y usted cree que Dios le va a proveer para salir de la deuda. ¿Por qué? Porque todas esas palabras han tenido eco en nuestra mente, en nuestro corazón, y nosotros las hemos aceptado y han quedado grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Vaya, les voy a poner un ejemplo. Menciónenme una frase típica de su pastor que se les quedó grabada. Algo que su pastor dice, no sé, qué sé yo, toda la semana, y usted cuando pasa algo dice, el pastor dijo esto. Ya vamos a cenar, dice mi pastor. ¿O qué vamos a hacer? ¿Cómo es? Vamos a cenar. Dice, ¿qué vamos a cenar? Vamos a cenar, dice. Nosotros platicamos con un señor que es cristiano también, ¿verdad? Pero lo que no me gustó de él fue que él dice que su pastor de él, el que lo enseñó, que él decía que creer es poder, ¿verdad? Que porque él mandaba, y no era de 10, 20 dólares, se estaba hablando de 1,000, de 50,000, de 100,000 dólares, que Dios se lo iba a proveer, ¿verdad? Entonces dije yo, entonces no estás por la fe de salvarte, sino por la fe del dinero. Y fue algo que no me gustó de él, de su parte, y dejé de hablar más por él. Ya, ok. Ajá. De hecho, este señor, o hermano, compró una casa, un rancho, sin dar nada de entre, todo el año sin dar dinero, y nos comentó, que a última una hermana, creo que fue la que le ayudó, pero entonces, ¿dónde está cómo le dijera, dónde está el querer seguir adelante con la palabra de Dios si estamos por interés? Sí. Es algo que no me gustó. Ok. Claro que Dios provee, Dios te da, pero no así, de esa manera. Claro. Y mire qué interesante esto que usted menciona, porque las personas que tienen un líder, de una u otra forma quieren ser como ese líder, ¿sí? Quieren parecerse a ese líder, quieren hablar como ese líder, quieren, o sea, como que empatizan mucho, pues, ¿ya? Y no solo es un tema de las ideas, sino el comportamiento también. Fíjense que yo fui a una iglesia en una ocasión, y le va a parecer raro esto, ¿verdad? Pero lo que dice el hermano tiene toda la razón. En esa iglesia el pastor todo el tiempo hablaba de plata. Todo el tiempo hablaba de plata. Y los miembros de esa iglesia, así, todo el tiempo hablaban de plata. Y la filosofía en esa iglesia era que para demostrar que eran bendecidos es que Dios tenía que darles plata, ¿sí? Y una vez yo me metí en problemas porque yo les dije que ustedes están evaluando la bendición solo de aspectos monetarios, pero la bendición de Dios, la que dice la Biblia, que enriquece y no añade tristeza, no quiere decir que es plata. Porque incluso les habían dicho, si ustedes dan el diezmo, si ustedes dan 100, Dios les va a devolver 100. Y yo les dije, bueno, a veces yo he dado 100 y Dios no me ha dado nada, pero me ha bendecido de otra forma, porque esa es la bendición de Dios, ¿ya? Entonces, la gente que sigue a estos líderes se identifica tanto con ellos, no solo con el tema de las ideas, las filosofías, sino que hasta quieren ser como ellos, porque definitivamente hay un tema también como de idolatría, ¿verdad? En este sentido. Cuidado, usted va a hablar del ungido, cuidado, usted va a hablar del líder, cuidado, usted va a hablar del pastor de esta secta, porque es peligrosísimo. Yo conocí una iglesia que en una ocasión unos miembros hicieron un comentario de uno de los líderes y los pusieron en disciplina. Y no fue por un tema de rebeldía, ¿verdad? Fue un tema de una opinión, ¿ya?
Pero no se puede tocar al ungido. Usted no puede decir nada. Mire lo que le pasó a aquellos que murmuraron, que le salió lepra y esto y lo otro, y todas esas cosas que se hablan en este sentido. Ok, ¿qué otro rasgo psicológico? Pastor, Sí. tengo eso se oye como los vendedores de Herbalife. Esa gente que habla así. Ya. Oiga, pastor, Bueno, le tengo una pregunta. ¿Cuántas veces lo invitaron a la iglesia que les dijo que la bendición no era material? no me volvieron a invitar. No me invitaron. No cansaba yo ahí. Decía mi pastora que cuando entraba en un tema así polémico y que era un tema de discusión, decía, si no le gusta, vaya ahí arriba y arránquele la hoja donde dice eso. Oiga, sí. No me volvieron a invitar, pastor. Me ha pasado varias veces que voy y digo algunas cosas ahí y ya no me vuelven a invitar. Pero bueno, ok, bueno, con lo que decía el hermano, fíjense que yo he escuchado también que a las iglesias las han acusado que en algunas de estas sectas es como pirámides. Ese famoso multinivel que le dicen también, ¿verdad? Bien interesante toda esa situación. Y yo he conocido iglesias, obviamente, ¿verdad? No cristianas, que se han metido a unos líos con esas filosofías, con esos argumentos. Y de hecho yo he conocido iglesias que hasta se han dividido por todo este tema, ¿verdad? Ok, número 5, la infraestructura de creencias de la típica secta falsa produce el dogmatismo. Ya les voy a explicar qué es el dogmatismo e intolerancias a todos los otros sistemas religiosos. Es decir, ellos, sus puntos de vista, por más que usted les diga, miren, no es que, vaya, voy a poner el caso, por más que usted le diga a un católico, que el otro día preguntaba a Daniel, ¿verdad? Por más que usted le diga al católico, la palabra que aparece en el Evangelio de virgen es una mala traducción. La palabra correcta que debería decir es doncella. No, es que ahí está en la Biblia, por más que usted le explique. Por más que usted le explique tal vez a otro de una religión que cree que Jesús fue creado porque fue hijo, así es que hay dos ideas en la Biblia de hijo. Hijo que es engendrado e hijo que es adoptado de manera voluntaria. ¿Ya? Entonces, por más que usted le explique a la gente, tal vez con el texto de Apocalipsis, no es que el 666 es el número de la bestia, y usted con conocimiento, como dice el pastor Gabriel, le dice, no, mire, realmente el número en el papiro 115 es 616. Tal vez alguien dice, no, cuando aparezca esa bestia, no, es que la bestia, le decían al emperador Domiciano, no es una bestia así que va a salir. Y la gente se va a meter a esos líos. La gente se va a meter a esos relajos, no van a dar su brazo a torcer, no van a escuchar. Ahora, el tema es, amados hermanos, que también nosotros a veces tenemos nuestros dogmas como cristianos. ¿Y sabe cuándo hacemos dogmas nosotros? Cuando nuestra experiencia la volvemos absoluta. Es decir, les voy a poner este caso. ¿Quiénes de los que están aquí han escuchado a Dios alguna vez audiblemente? ¿Quiénes lo han escuchado? Nadie. Pastor, yo tengo una experiencia, ¿verdad? De cuando yo me hice cristiano y por qué acepté a Dios, ¿verdad? Yo anduve mal un tiempo cuando estaba muy joven, duré 3 meses yendo a la iglesia, me acuerdo, y no cambiaba mi forma de pensar, andar en el mundo, ¿verdad? Sentía el deseo de andar todavía en el mundo. Y me invitaban a una congregación, al Convention Center de Los Ángeles. En esa congregación había una multitud de gente grandísima, y todos alabando al Señor, glorificándose en Él, y yo me sentía solo como en un desierto. Ahí fue cuando yo abrí mi corazón a Dios, le dije, Dios, en verdad tú existes, demuéstramelo, porque yo no siento nada, yo me siento vacío por dentro. Dios me demostró. Yo a los 15 días me sentía que no me hacía falta absolutamente nada para ser feliz. Sentía una felicidad inmensa. Después, yo todavía estaba joven, después de ese tiempo, yo sentí como cuando mi cuerpo se desprendió se desprendió algo de mí, ¿verdad? Y me miré acostado con los brazos cruzados así, ¿verdad? Me preocupé tanto
que dije, mi padre, ¿verdad? Porque dije, yo ya me morí, ¿verdad? Mi padre. Escuché una voz que me dijo y no la puedo decir cómo era esa voz, pero esa voz no la puedo imitar, que me dijo, no te preocupes, tu padre va a estar bien, pero no vi nadie alrededor mío. En ese momento yo sentí una felicidad, un gozo, que yo ya me sentía gozo en ese lugar donde yo estaba. Yo no sé dónde estaba, pero yo estaba ahí, y cuando yo sentí ese gozo, regresé para atrás, ¿verdad? Cuando yo abro los ojos, yo me encuentro con los brazos cruzados tal y como estaba vestido. Ok. Y esa es mi experiencia que yo tuve, fue algo real, porque yo no sé ni, hasta ahorita me estoy acordando, no sé ni cómo llegué al cuarto yo. Y no era en la noche, era como a las 12 del día, más o menos, 1 de la tarde. Ajá. Ok. Ya, y eso, noten cómo el tema de la experiencia es importante, pero ¿qué pasaría si el hermano hace un dogma de eso? No es que si de repente, pues, Gabriel o Jesús no experimentan a Dios así como yo lo experimenté, es que no lo han experimentado. Les voy a poner un ejemplo. Con esta misma pregunta, yo nunca he escuchado a Dios, así como yo lo estoy escuchando a ustedes. Y me acuerdo que yo, tengo un amigo en Honduras, ¿verdad? Muy buen amigo, y él decía, no, pero es que Dios sí me habla. Y yo le hacía la broma, pero contame, la voz de Dios es ronca, es suave, es de mujeres, de niños, ¿cómo es? Y él me decía, no, yo no sé, yo solo escucho una voz, me decía. Y yo por molestar, ¿verdad? Porque éramos buenos amigos. Porque le decía, mira, mi Dios nunca me ha hablado. Yo nunca he escuchado audiblemente a Dios. Ya, nunca lo he escuchado. Así como yo los estoy escuchando a ustedes. Yo no les puedo decir si la voz de Dios es ronca, es suave, es grave, es aguda, es de mujeres, de niños. Nunca lo he escuchado. Pero Dios me habla a mí de diferentes formas. De hecho, hay un libro que se llama Cómo oír la voz de Dios, de Charles Stanley, y él habla como de 7 formas en las que Dios nos puede hablar. ¿Ya? Por ejemplo, yo les soy honesto, yo nunca he visto un ángel. No, los ángeles que yo conozco es porque son ángeles aquí en la tierra, porque así se llaman. Pero yo nunca he visto un ángel. ¿Ya? Pero creo que los ángeles existen. En el caso de mi esposa, ella dice que cuando Dios le habla o cuando Dios se acerca a ella, ella siente un olor a flores. En mi caso, Dios no me habla así porque las flores para mí, cuando yo siento olor a flores, lo primero que se me viene a mí en la mente es funeral, es muerte. No me gusta el olor a flores, ¿sí? Entonces, Dios no me puede hablar de eso. Yo he escuchado personas que dicen, no, es que a Dios hay que buscarlo temprano en la mañana. Y yo les digo, ¿acaso es que en la tarde no lo puedo encontrar? ¿Es que en la noche no lo puedo encontrar? Ah, es que a Dios solo en la iglesia, y es que yo no lo puedo experimentar aquí en mi casa. Es que a Dios yo no lo puedo experimentar como Moisés cuando lo llamó en el libro de Éxodo en el desierto. Ah, no, pero es que si no tocamos aquella canción, aquella alabanza, no se mueve el Señor y no nos ministra. ¿Acaso Moisés tenía ministerio musical en el desierto cuando se encontró con la zarza? ¿Será que estaba el corito de Jesús Adrián Romero? ¿Estaba el corito de Marco Witt? No, fue una experiencia en el desierto. Entonces, nosotros a veces tenemos esos dogmas, ¿verdad? Que si no es como nosotros creemos o como nosotros experimentamos, ya la situación se salió de foco. Tenía mi profesor de teología en Puerto Rico decía, nosotros tenemos un cuadrado y en ese cuadrado metemos a Dios, pero cuando Dios se nos sale de ese cuadrado es cuando nos meten problemas, ¿sí? Y a veces nosotros tenemos esos dogmas. Paloma, buenas tardes o buenas noches. Buenas noches, pastor. Sí. Y yo siento que también Dios habla de diferentes formas, ¿no? Porque Uy, sí. a mi mamá le he hablado muchas veces por sueños, Ajá, sí, y la sí, verdad que, también. o sea, es algo maravilloso, ¿no? Y no ha sido nada más una vez. Y aparte también, yo me acuerdo que hace como medio año iba a tomar mi plaza y Dios me habló. Fue algo bien, muy, muy, muy increíble porque yo no me la creía. Entonces, o sea, en el momento empecé llore, y yo, ¿por qué? O sea, no entiendo. Y me repetí otra vez, yo tengo el control. Y no sé, la verdad que es algo muy maravilloso. Y llegué a mi casa y le conté a mi mamá. Y dice, mamá, sí, es que Dios habla de diferentes formas. Y pues a ti te tocó así. Y yo, ¡ay! Sí, sí. Sí.
Sí, y eso es muy importante, Paloma, porque es cierto. Bueno, de hecho, ustedes se fijan en los primeros relatos de los evangelios, Dios le habla a José, si no me equivoco, para explicarle lo que pasó con María por sueños, ¿sí? Dios le da una explicación. Y creo que a los magos también Dios les habla en sueños de que tenían que irse por otra ruta, por ahí con Herodes. Y es curioso porque, Paloma, en la teología judía decía que una de las formas en las cuales Dios le hablaba a su pueblo era por medio de los sueños. De hecho, Paloma, hay una leyenda que dice que los que no soñaban con que Dios le hablaba era porque estaban malditos, ¿sí? Eso parte de la historia, ¿verdad? Porque también entonces imagínense lo que dice Paloma. Y si lo que yo tengo más son pesadillas, no son sueños. Y es más, bueno, se dice que todos soñamos todos los días, solo que no nos acordamos, ¿verdad? Es una teoría psicoanalítica. Pero yo rara vez me acuerdo de los sueños. Y fíjense que hay gente que, como dice Paloma, sueña unas cosas y como que le pegan. O sea, Dios les habla de una manera tan sorprendente. Entonces, ¿qué pasaría si Paloma dice, no, pues como Maggie no tiene sueños así, Dios no le habla? Y está mal, entonces ese es un dogma, ¿ya? Eso es un dogma. Tenemos nuestros propios dogmas. Les pongo el caso, en otro lugar, Pastor Gabriel, mire lo que me pasó. Me invita un pastor a predicar y yo pues me fui casual. Bueno, yo todavía soy joven, ¿verdad? A mí me gusta vestirme joven todavía, casual. Y me acuerdo que esa vez me fui con una camisa formal, un pantalón, pero no me puse corbata. Y me acuerdo que el pastor estaba como nervioso porque ya me tocaba predicar a mí y me dice, hermano, quiero decirte algo, no te vas a sentir mal. No, pero tranquilo, ¿qué pasó? Es que aquí nadie sube al altar si no usa corbata. Porque ahí está la unción de Dios. Entonces yo le digo, pastor, pero ¿será que entonces la unción está en la corbata? Le digo, no, dice, yo sé, pero es que mira, para que no haya problema. Digo, pastor, tranquilo, no se preocupe, predique usted. Usted anda con corbata, yo me quedo aquí. Tranquilo, no hay problema. Me quedé yo a recibir ahí, pero ¿cuál era la idea de esa iglesia? Que el predicador tenía que subir de corbata porque ahí estaba la unción. ¿Ya? Sin corbata, pues no había unción. Entonces, esos dogmas, ¿verdad? Esos dogmas tan raros que también nosotros tenemos con algunas cosas. En el caso de la secta es así. Si ellos dicen que son los iluminados, ni se le vaya a ocurrir a usted decirle, mire, como le dijeron una vez, miren, pueden buscarlo en internet. Yo no sé si ustedes se recuerdan de esta secta, híjole, ¿cómo se llama? Que, bueno, el iluminado era José Luis de Jesús Miranda, puertorriqueño. Creciendo en Gracia se llamaba. Ahí está, pastor, gracias. Usted es mi Google aquí. Bueno, en Puerto Rico le hacían la broma porque decían, no es creciendo en gracia, es cayendo en desgracia, le decían, ¿sí? Y me acuerdo que en una ocasión estaba entrevistando a José Luis de Jesús Miranda, que él decía que era, primero que era el Jesús, después que era el diablo. El hombre se enrolló en una cosa bien rara ahí. Y recuerdo que lo estaban entrevistando en un canal y él usaba espejuelos. Y pues este periodista era bien perspicaz y le dice, mira, ¿cómo es que tú eres Dios y tú usas lentes? ¿Acaso Dios tiene problemas en la vista? ¿Por qué tú usas lentes? Y al final pues no supo qué decir, ¿verdad? No supo qué decir, pero él decía, no, pero es que aquí, es que allá, y en este tema pues había una situación de esos dogmas así, ¿verdad? Él al final decía que no iba a morir, y al final se murió. Si no me equivoco, parece que murió de cirrosis o algo, no sé qué le pasó, una cosa medio rara, pero él decía, no, que él era inmortal, que no iba a morir. Después salió, si no me equivoco, la esposa diciendo que era otra, bueno, mire, eso fue una locura eso, pero una locura marca Acme, voy a decir. Ahora se llama Cristo Lisbeth. La esposa. Imagínese. Ya. Y que era la reencarnación y no sé qué. Y usted no podía cuestionar al iluminado, a la iluminada. ¿Por qué? Porque estaba mal. Ya. Y así van surgiendo un montón de cosas. En Puerto Rico hay otra secta que se llama los mitas, que era igual fundada por una mujer, pues al final murió y ella también como que, digamos que entre comillas, pues la idolatraban. Pero es bien interesante este tema de los dogmas. Número 6. Casi todas las sectas falsas proclaman que su fe particular es el único camino al cielo. Las otras son falsos profetas, lo que les decía. Desde el punto de vista de ellos, nosotros somos los que estamos mal, nosotros somos los que nos vamos a ir para el infierno, nosotros somos los que estamos equivocados, nosotros somos los hermanos separados, nosotros somos los que... y miren las críticas que nos hacen. Ustedes le oran más a Jesús que al Espíritu Santo, o más al Espíritu Santo y no a Dios porque no le oran al Padre. Se meten en unos relajos ahí. Entonces, para ellos nosotros estamos equivocados. Para ellos nosotros estamos mal.
para ellos nuestra Biblia es la que está muy mal traducida, que de hecho sí está mal traducida en algunos casos, pero es nuestra Biblia la que está mal, es a nuestra Biblia la que le faltan libros, ¿ya? Es a nuestra religión la que le faltan iluminados, qué sé yo, tantas cosas. Que puede haber otro camino al cielo que no solo es la verdad que nosotros profesamos. Vamos a ver algo más aquí. Número 7. Por regla general, el fundador asevera que ha recibido una revelación sobrenatural y esta se ubica por encima de la Biblia, ¿sí? Cuando alguien salga con un mensaje extra bíblico diciendo que es el iluminado, como le mencionaba, que él, qué sé yo, fue una persona que Dios le dio una misión para esto, para lo otro, y que está fuera de la Biblia, pues como le decía, ya nos va dando pistas de que eso no va por buen camino. Número 8, puesto que él es el mensajero de Dios, tiene una autoridad absoluta. Aquí es donde es peligroso, muy peligroso, porque hay otras sectas que no las pudimos ver aquí por tiempo, pero como existía un caudillo, fíjense, no recuerdo algunas ahorita, pero habían sectas donde había un caudillo que todas las chicas que eran vírgenes de esa secta tenían que tener relaciones sexuales con él. No recuerdo ahorita el nombre, hay varias, pero no recuerdo ahorita los nombres, pero es cuando tienen esa autoridad absoluta, donde tiene el control completo. Y usted puede buscar en el internet todos los testimonios de personas que les costó salirse de estas sectas. Algunos hasta necesitaron terapia psicológica para quitarse de la mente todo aquel montón de cosas que le metieron en la cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa autoridad absoluta es peligrosísima. Es muy, muy peligrosa. Y pues sus adeptos tienen una gran fe en sus enseñanzas. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Ok, preguntas hasta aquí en esta primera parte, que ya vamos a la última parte de hoy, bueno, y de la clase. Preguntas, comentarios, dudas, críticas, observaciones. Pastor. Sí. Sí, acerca de que son peligrosas, sí, porque había un muchacho allá en mi país, en Chile, que decía que él veía a la Virgen. Total, que al poco tiempo se hizo un revuelo, iba mucha gente de todas partes. Tenían que subir un cerro tremendo y hasta allá le hicieron, y que iba a salir agua y le hicieron una estatua ahí a la Virgen y cuánta cosa. No, pues, y subía unos shows que hacía el muchacho, estaba joven. Pues al tiempo después, este niño desapareció, que tendrá como sus 18 o 20 años, joven. Y al poco tiempo declaró que era homosexual. Y que igual él veía a la Virgen aunque era así. Entonces todo eso a la gente la viene a confundir y la fe de algunos pues se pierde lamentablemente por estos falsos personas que creen tener la autoridad porque dominó mucha gente, dominaba la prensa y todo lo demás por mucho tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Es muy, muy peligroso esto. Ok, si no hay ningún otro comentario, vamos a la otra parte. Aquí pues ya es básicamente algo práctico y con esto terminamos de cerrar este tema, ¿verdad? De los movimientos, sectas, religiones contemporáneas. Bueno, aquí hay pastores, aquí hay líderes, aquí hay personas que de una u otra manera tienen gente que les sigue, que les está viendo. Y es importante establecer las pautas pastorales y ministeriales para nosotros poder estar a la altura, voy a decir, de estos tiempos en tanta confusión, entre tanta ideología, entre tanta filosofía, entre tanto conocimiento, entre tantas cosas que a veces parecieran que son verdad, pero están camufladas nada más porque son mentiras del diablo. Vamos a ver algunas pautas. Lo primero, y comparto lo que decía el pastor Gabriel, es necesario, amados hermanos, que nosotros coloquemos la Biblia en el centro siempre. ¿Y a qué me refiero con que la pongamos siempre en el centro? Bueno, podemos utilizarlo de manera simbólica en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también en nuestra vida. Mire, a mí me sorprende, obviamente yo no me sé toda la Biblia, ¿verdad? Es mentira, yo no le voy a decir que yo me sé toda sí la he leído
muchas veces completa, pero no me la sé completa. No sé todos los versículos de la Biblia, no me sé todas las historias de la Biblia, pero creo yo que al tener esta práctica de estarla leyendo completa al inicio de cada año, que es una práctica que nosotros tenemos en nuestra iglesia aquí, práctica que a mí me enseñaron desde que estaba en Honduras, en mi iglesia, y nos quedamos con ese buen hábito. Nosotros hemos tratado de ayudarle a la iglesia que conozca la palabra. Fíjense que es curioso, pero yo he escuchado líderes que tienen años de estar en la iglesia, pero que todavía siguen diciendo, ¿verdad? Así como la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo siempre me he preguntado, yo no sé qué versión es la que están citando, no sé en qué de las 40 versiones en castellano que conozco la han encontrado, porque yo no la he encontrado. Eso es una fábula de Esopo, eso es un principio filosófico, ¿verdad? Eso no aparece en la Biblia. Aquel otro famoso verso que nada sucede así, pues que como una hoja no se cae del árbol, Dios así va a hacer las cosas, y un montón de historias un poco extrañas que a veces se tienen dentro de la iglesia, ¿verdad? Y hay un texto en Colosenses, si no me equivoco, 3:16, que dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Nosotros debemos de ser personas estudiosas de la palabra, meditar en la palabra, que la palabra nos hable. Está bien, pues digamos que no vamos a ser unas personas que tal vez de repente, ¿verdad? Nos vamos a saber toda la Biblia de tapa a tapa, hasta los mapas, como decía mi profesor de exégesis en Puerto Rico, pero debemos de saber la palabra de Dios. Debemos de conocer lo que la palabra dice, ponerla en el centro siempre. Eso debe ser muy importante. A nosotros los creyentes se nos conoció por el pueblo del libro. Se nos conoció por el pueblo del libro. Y yo no sé si de repente usted recordará que antes se le molestaba a la gente porque siempre iba con el libro negro debajo del hombro a la iglesia. Y ahí se identificaban los cristianos cuando iban con su Biblia, ¿sí? Ahora, con la era digital, ya la gente no lleva Biblia a la iglesia, lo que lleva es el iPad, lo que lleva el teléfono, y está bien, pues sigue siendo palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que es importante que nosotros tengamos la palabra del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en lo que hacemos, ¿sí? Y por los que le mencionaba, se nos conoció como el pueblo del libro. Hay un escritor, bueno, sí, es escritor que hace una investigación del Instituto George Barna, y dice que hoy en día estamos en un analfabetismo bíblico. La gente no sabe dónde ubicar a Moisés, la gente no sabe quién era Pedro, la gente no sabe quién era Noé, la gente no sabe quién es Adán. O sea, hay un desconocimiento bíblico, porque muchos de los mensajes que se están predicando ahora son más motivacionales, son más psicológicos, son más humanísticos, voy a decir, pero no hay suficiente carne bíblica en muchos lugares para que la palabra sea lo principal. Número 2, vamos a ir un poquito rápido aquí. Desarrollar una correcta perspectiva de la vida cristiana, ¿sí? Es importante que nosotros podamos recordar que la vida cristiana es una bendición, pero también una vida de sacrificio y de entrega. Una de las características de estas sectas es, como les mencionaba, casi que le dicen, mire, usted no se va a morir. Los problemas se le van a acabar. Dios le va a bendecir. Dios le va a hacer esto. Dios le va a dar lo otro. Y es cierto, Dios nos bendice. Somos bendecidos. Pero la vida cristiana es una vida de sacrificio, es una vida de constante negación a nosotros mismos. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, decía Pablo. ¿Ya? Perdón, no es una vida light, y por ahí pues alguien ha escrito también Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos, un cristianismo sin Cristo, un cristianismo light, y en ese sentido pues tomar en cuenta que nosotros también, como lo vimos en la clase pasada, el sufrimiento, al menos desde nuestra perspectiva y óptica cristiana, tiene un propósito que es redentor, tiene un propósito que es formativo. Y fíjese bien usted la historia, cómo nos lo plantea. Mire que uno de los grandes cuestionamientos que se le hacen a algunas sectas y algunos pseudoapóstoles por ahí, ¿cómo es posible que ustedes sean multimillonarios
y no se ensucien ni siquiera una uña. Y mire la crítica que le hicieron en tiempos de pandemia. Cuando estaban diciendo con esto de la cuarentena, que esto, que es contagioso, hubo alguien que dijo, ¿dónde están esos grandes apóstoles que tienen don de sanidad? Yo no los veo ministrando en los hospitales. Yo no los veo imponiendo manos. Yo los veo miedosos, escondidos ahí, que no se quieren contagiar. Y no es que son profetas de Dios. Para pedir la plata, si son buenos. Les hicieron unas críticas bien fuertes. Y muchos dijeron, ¿dónde está? Y yo no quiero decir nombres porque de repente aquí algunos lo siguen, ¿verdad? Pero algunos dijeron, ¿dónde está el fulanito aquel que hace cruzadas de milagros y sana un montón de gente y le da miedo ir a los hospitales de su país para orar para que sanen de COVID? ¿Dónde están? ¿Ya? Sí, Maggie. Ahorita que está mencionando de apóstoles, todavía existen los apóstoles, porque ahorita estoy queriendo investigar un poquito más a fondo referente a esto, que porque dicen que ya los apóstoles y los profetas ya no existen. No sé usted qué piensa de este tema, pero ahorita que lo mencionó, como que me impactó y dije, déjale pregunto a él. Sí, sí existen, Maggie, sí existen, pero le soy bien honesto, no son los apóstoles que aparecen en las pantallas. No son los apóstoles de esas megas iglesias. De hecho, una de las formas en las cuales se identifica a alguien que es apóstol es que es plantador de iglesias, ¿sí? Es un enviado, es un misionero. La palabra apóstol se acerca un poco más al tema de lo que son las misiones, ¿ya? Y en este caso, si usted se fija, Pablo se consideraba un abortivo. Y él decía, yo me considero un abortivo. Y si usted se fija, la pregunta es, a estos apóstoles de hoy en día, ¿quién los constituyó apóstoles? ¿Sabe que hay una escuela de apóstoles que le dan un certificado, que le dan un anillo y que le hacen a usted apóstol? Y el tema es, ¿es eso bíblico? O sea, un apóstol se da de esa manera. Yo conozco apóstoles que hacen un trabajo en silencio, que han levantado obras, que han levantado iglesias, que son más como unos misioneros y que tampoco son esas personas que usted se fija, que están más alineados algunos a la teología de la prosperidad. No voy a negar que hay unos que sí, ¿verdad? Definitivamente tienen ese perfil de apóstoles, que es de predicar el evangelio, de poder levantar obras, abrir iglesias, llevar el mensaje de salvación, porque sí existen apóstoles y profetas, pero hay que tener mucho cuidado en cómo discernirlo, ¿sí? Porque hay unos que, si les soy bien honesto, para mí, desde mi perspectiva y tomando en cuenta el concepto bíblico, están muy alejados de lo que es ser un apóstol, muy, muy alejados. Bueno, allí usted va a ver muchas críticas, ¿verdad?, que le hacen a este tipo de gente, pero en este caso, entender que la vida cristiana tiene que ver con un sacrificio. Y Maggie, si usted se fija, los apóstoles fueron mártires. Todos ellos fueron mártires, ¿ya? Algunos pues murieron de una manera muy, muy violenta, muy trágica. Unos les cortaron la cabeza, otros los aserraron, otros los metieron en un aceite hirviendo. Y en ese sentido, ellos tenían una conciencia de ser servidores del Señor, ¿sí? Entonces, sí existen los apóstoles, pero hay que hacer un análisis bien profundo y de repente pudiera ser ¿cómo le digo? Un trabajo de investigación, ¿verdad? Que se pudieran hacer. Al menos los que yo he visto, algunos que están por ahí se alejan mucho del perfil bíblico, ¿sí? Porque hay escuela de apóstoles, hay escuela de profetas, que le dan un sello, que le dan un anillo. Hay una cantidad de gente. Hay una cantidad de gente que anda por ahí, pues, con esas ideas un poco raras. Pero la vida cristiana es una vida de sacrificio, una vida de entrega, una vida que al final lo que entendemos que se nos dio fue una cruz. Número 3, asumir la responsabilidad de educar a la iglesia. La membresía debe ser formada y educada en temas como estos de vez en cuando. Por eso la pregunta una de las preguntas de su examen reflexivo es ¿cómo usted va a poner en práctica esto? Porque déjenme darles una opinión personal. No es justo que ustedes se queden con este conocimiento. ¿Ya? Es necesario, es importante que ustedes lo puedan socializar, que ustedes lo puedan transmitir, que ustedes puedan darle la luz que han recibido en este curso, que puedan ayudarle a otras personas
a afirmar su fe, pero también a defenderla, pero también entender cómo es el mundo de hoy. Porque hay gente en las iglesias, hermanos, que vive en una burbuja. Hay gente que vive como en un estado de letargo, vamos a decir, porque no sé, hay gente en la iglesia que lo único que está esperando es que venga el Señor y se lo lleve, si es que se lo lleva, ¿ya? Entonces, es importante que la iglesia sea formada. De hecho, yo les felicito a ustedes por sacar este tiempo que implica recursos económicos, significa tiempo invertido para poder aprender, pero la iglesia necesita ser bendecida en este punto. Y les comento una experiencia personal. Mi tesis de maestría, que ahora es un libro, lo hicimos libro, que es el reciente, lo editamos y lo hicimos libro. El tema que yo traté es las diversas manifestaciones del bautismo con el Espíritu Santo. Esa fue mi tesis de maestría. Mi trabajo, yo lo realicé con una investigación bibliográfica en algunos países de Latinoamérica, donde el Espíritu Santo se manifestaba, pero no con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, sino que habían otras evidencias. Cuando yo descubro eso, porque empecé a investigar, y yo le tuve que enseñar a la iglesia y reeducarlas, porque había cristianos fieles que nunca habían hablado en lenguas y creían que el Espíritu Santo nunca los había bautizado. Y al yo compartir mi investigación, al compartir mi trabajo, fue muy liberador para otras personas. Y había gente que no habla en lenguas, pero que fue llena del Espíritu Santo porque tuvo otra evidencia, ¿sí? Entonces, esto que ustedes hoy están aprendiendo, reprodúzcanlo en su iglesia, reprodúzcanlo con sus pupilos, reprodúzcanlo con sus seguidores, reprodúzcanlo con sus consiervos, hagan algo, que esto no se quede a nivel solo intelectual, de una nota, de un seminario, de 6 clases, de algunas horas invertidas, sino que llévenlo a una práctica. Conocimiento que se adquiere y no se pone en práctica, se olvida, dice un principio filosófico por ahí, ¿ya? Así que la idea es que ustedes puedan reproducir esto. Estos temas no deberían de ser exclusivos de los diferentes programas académicos de los seminarios. No deberíamos de tocarlos solo en los seminarios, ¿ya? Sino que deberían de haber programas de vez en cuando para los líderes. De vez en cuando nosotros tenemos, bueno, de hecho nosotros tenemos estos espacios con nuestros líderes de la iglesia, con la congregación, lo que nosotros llamamos la escuela de formación cristiana. Ahorita mi esposa les está dando una clase de escatología muy interesante. El otro mes yo les voy a dar una clase de textos extrabíblicos que hablan de la creación, que hablan de otras cosas que andan por ahí, porque es necesario que ellos los conozcan. Entonces, toda esta información es importante que pueda bajar a la iglesia, que pueda bajar a la gente que se congrega. ¿Para qué? Para que se fortalezca su fe, para que tengan herramientas para poder defender lo que creen, ¿sí? Número 4, reconocer que no somos una religión perfecta, ¿verdad? Tenemos nuestras cosas también. Tenemos nuestros defectillos por ahí, tenemos nuestras situaciones particulares, tenemos, como toda religión y movimiento, pues ciertos dogmas como hablábamos. A veces somos cerrados con algunas cosas, tenemos un pensamiento rígido, a veces fundamentamos nuestros argumentos en opiniones personales, no en bases bíblicas, y más lo que tenemos hacia ciertos temas son opiniones, no criterios bíblicos. Y cuando la gente nos pregunta, pero dime dónde dice la Biblia ahí, lo que tú me estás hablando, ahí empezamos a patinar, tenemos problemas, porque lo que tenemos son opiniones. Tenemos varios vacíos como creyentes, como iglesia, como cristianos. A veces también hemos tenido nuestros propios escándalos como religión cristiana. El tema de pecado no solo es un tema de la iglesia católica, el tema del abuso de autoridad no solo es un tema de las sectas. También en nuestra religión ha habido estos escándalos de abusos sexuales, de abuso de autoridad, de herejías, cosas fuera de lugar, de equivocaciones, como en su momento, no sé si yo se los decía a ustedes o en otra clase que estaba dando de hermenéutica, Armando Alducín, un famoso teólogo mexicano, él se atrevió a fechar la venida de Cristo para un tiempo y él después recapacitó y pidió disculpas porque dijo que se había equivocado, y eso es de admirarlo en él, ¿sí? Pero tenemos nuestras propias cosas, ¿ya? Tenemos nuestras fallas, tenemos nuestras falencias,
y que la labor que nosotros tenemos que realizar es evaluarnos, ¿verdad? Evaluar nuestras doctrinas, evaluar nuestra forma de poder estudiar la palabra, de poder proclamar cosas, de poder establecer métodos. Tenemos que evaluarlos. Tenemos que reinterpretar la palabra a la luz de las realidades humanas. Ya, tenemos que reinterpretarlas en el sentido de poder conocer esas verdades ocultas que están ahí y que el Espíritu Santo nos ilumine para dar respuestas a problemas actuales hoy. Las interpretaciones que nosotros hicimos de las Escrituras para el pasado sirvieron para el pasado, pero el principio bíblico no cambia. Lo que cambia es la forma de contextualizar las verdades bíblicas sin que se alejen del objetivo, de lo que la palabra menciona. Mire cómo ha evolucionado todo este tiempo la historia del ser humano. Antes habían papiros, habían pergaminos. Después salió el papel, después salieron las versiones de la Biblia. Ahora ya hay versiones digitales, ya hay versiones en audio, ya hay versiones dramatizadas. Todo se ha ido evolucionando. Entonces nosotros también necesitamos cambiar y evolucionar para poder adecuadamente transmitir un correcto mensaje a todo aquel que lo demande. Así que bueno, hemos hoy terminado el contenido de la clase. ¿Con qué se quedan? ¿Con qué se quedan? Para que terminemos. ¿Con qué se quedan? Yo quería dar un comentario, pastor, Sí. que pues más que nada, mirando todos estos temas de las diferentes sectas, yo pienso que esto es nada más que de fe. Tiene uno que tener fe. Lo primero es tener fe y pues recordar de dónde viene uno y cómo uno se ha ido transformando. Y conforme uno va leyendo la Biblia, a mí me ha pasado esto cuando estoy leyendo y vuelvo a leer lo mismo, o cuando voy a la iglesia y tenemos estudio de la Biblia en la iglesia, nosotros tenemos estudio los miércoles y es un diferente pensamiento a como uno lo leyó la primera vez. Sigue como que no es ¿cómo se dice? Se me hace que es el entendimiento que le está poniendo uno más, lo que hace la diferencia. Como ahorita estamos leyendo esto apenas acabamos la última clase la semana pasada de los libros. Los libros apócrifos fue la última clase que se me hace que tuvimos. Y esto sirve, pastor, esta clase, la otra clase y lo que uno lee en su tiempo de uno mismo. Yo estoy, pues en las mañanas me despierto y me estoy poniendo a estudiar la Biblia yo solo también, lo que ya he aprendido, darle una repasada y pues es diferente como lo sigo estudiando, la vez que, ¿cómo se dice? Cuando lo explica el pastor y pues ya sabe uno el contexto y entonces es otra idea diferente. Sí, totalmente de acuerdo. Ok, ¿alguien más? ¿Con qué se queda? Pastor. Sí. Yo creo que bueno, al menos yo me quedo con que seguir preparándonos, ¿verdad? Y investigando y para así poder guiar a más personas a que no sean engañados igual, porque como usted dice, ¿verdad? Que estas doctrinas o estas religiones te sacan una cosa y luego otra, entonces si uno no está preparado, creo que ahí es donde viene lo malo, ¿verdad? Que te confunden y luego ya no sabes ni para dónde ir. Sí, de acuerdo, Diana. Ok, ¿alguien más?
Jesús, Dios le bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Pues yo me quedo, yo creo que yo aprendí mucho de esta clase porque me quedo con la firmeza, pues, que creo que estoy en lo correcto, pues, ¿no? Estoy seguro de lo que estoy hablando y también que puedo dialogar con diferentes religiones si es que me tocase alguna y poder debatir, pues, ¿no? Estar en eso, pues, cuál es el camino de la salvación, hablar de la resurrección, hablar de Cristo. Y hay mucho que aprender, pues. Yo para mí no he aprendido todavía nada, pues me falta más aprender, investigar más y he estado viendo todo el material que nos ha mandado y es mucho y con eso me quedo yo, pues que voy a seguir estudiando todos esos libros para reafirmar mi fe y estar seguro que estoy en la religión correcta. Es con lo que me quedo. Amén. Qué bueno, Jesús. Gracias. Ok, bueno, pues si no hay ninguna otra opinión, pues terminamos aquí. Terminamos con una oración y solo déjenme decirles algo que yo no sé si fue que me puso la carga esta persona que me dijo eso en su momento, hace muchos años, y siempre me he sentido de esa manera, ¿verdad? Responsable. Y me decía, bueno, al que más sabe, más se le exige. Así que hoy ustedes tienen un nuevo conocimiento, una nueva enseñanza, y más se les va a exigir, ¿sí? El Señor, más les van a exigir, pues, sus consiervos, más les van a exigir sus miembros, porque ustedes ya saben algo nuevo, ¿sí? A veces, pues, esa es la desventaja de estudiar tanto, que al final, pues, uno dice, wow, voy a quedar de ver tanto, pero para eso estamos, para aprender juntos. Así que oramos para que el Señor nos bendiga y pues Él vaya siempre afirmando por medio de su Espíritu Santo, pues su verdad, ¿sí? Amén. Oramos, Señor, queremos darte gracias en esta noche, Dios, porque hemos llegado al final de este nuevo curso. Tú has estado con nosotros, tú nos has acompañado, tú nos has dado la fuerza, nos has dado la sabiduría. Ahora, Señor, es que terminando estas clases es cuando tenemos el verdadero desafío, porque tal vez ya no tendremos un espacio virtual de manera académica, de manera, Señor, tan, voy a decirlo de esta manera, tan relajada tal vez, Señor. Aquí todo ha sido como un laboratorio, aquí ha sido un tema de aprender juntos, aquí ha sido un tema de reírnos, ha sido un tema de también, Señor, pues pensar y repensar otras cosas. Terminando esta clase, Señor, vamos a estar en un contexto donde se nos demandará razón, donde lo que hoy hemos aprendido será necesario, Señor, que podamos también enseñarle a otros, darle lo que tú nos has dado hoy en todas estas clases, que podamos darles luz a aquellos, Señor, que necesiten luz para fortalecer su fe. Más que conocer cualquier otra secta y conocer otras religiones, Señor, que te conozcamos a ti. Que tú afirmes nuestras convicciones, que tú nos ayudes, Señor, a tener una fe fortalecida en ti, pero también una fe inteligente, una fe sabia, una fe, Señor, que puede aprender también de lo que tú nos muestres en tu palabra y lo que tú nos guíes. Yo bendigo a cada hombre y cada mujer hoy aquí conectada y bendigo todo lo que hacen. Tú sabes en qué parte del ministerio ellos están sirviendo. Hay pastores, hay líderes, hay siervos tuyos, Señor. Dales tu gracia y permíteles, Señor, también guiar a otros con este nuevo conocimiento que tú les has dado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Solo una última petición. Enciendan la cámara al menos para tomar una foto, pues si no se ha peinado, no se preocupe, yo le arreglo ahí. Le hacemos Photoshop. Por favor, para... A ver, ahí están. Ok, vamos a tomar otra. No se preocupen, algunos los vamos a arreglar ahí, los vamos a peinar y todo, los vamos a maquillar. Ok, gracias, amados hermanos. Un abrazo fuerte, que el Señor les bendiga siempre aquí a sus órdenes. Por favor, no se olviden de mandarme su trabajo final la otra semana, ¿sí?
Dios les bendiga. Cualquier cosa. Dios lo bendiga. Muchas gracias, pastor. Buenas noches. Gracias.